Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, estuve preparando una pequeña formación para compartir con ustedes y bueno, me parecía importante poder hablarles de cómo preparar una catequesis y entonces por eso decidí hablar un poco de lo que es la didáctica de la catequesis, de lo que es poder compartir con ustedes esto que a veces a todos nos falta, ¿no? A todos, recordarlo. Entre nosotros hay muchos chicos y chicas que estudiaron o están estudiando algo de docencia, así que quizás algunas cosas ya les sean muy conocidas. Bueno, quería darles esta formación de catequistas, empezando nombrando, mejor dicho, una frase o dos frases del Papa Francisco. Dice, los catequistas deben tener una formación amplia, es decir, teológica, humanista y espiritual. Y además deben ser conscientes de la responsabilidad de su servicio evangelizador. Una misión muy delicada. Es decir, tenemos que evangelizar, no solamente dar clases de catequesis, sino evangelizar. Y entonces dice, qué beneficioso sería para la Iglesia que nuestras catequesis se basaran en captar y vivir la presencia de Cristo que actúa y obra salvación, permitiendo que experimentemos incluso ahora la belleza de la vida de comunión con el misterio de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, que nosotros podamos vivir la presencia de Cristo y de esa manera transmitirla. Y dice también, sean catequistas, no trabajen de catequistas, esto no sirve. Yo trabajo de catequista porque me gusta enseñar, pero si no eres un catequista, no sirve. Les dijo, no serás fecundo, no serás fecunda. Ser catequista es una vocación, ser catequista. Esta es la vocación, no trabajar de catequista. Presten atención. No he dicho hacer de catequista, sino serlo, porque involucra la vida, lleva al encuentro con Jesús, con las palabras y con la vida, con el testimonio. Eh, Muy contundente la frase del Papa Francisco. Eh, y después quería recordar algo que el otro día decía, en el cual yo no estoy de acuerdo. No somos un grupo juvenil, si bien formamos parte del MJS porque vivimos la misma espiritualidad, pero no somos un grupo juvenil. Somos una comunidad de catequistas. Y eso lo tenemos que tener en claro siempre. No pensar eso, porque eso eh, digamos, nos saca del ámbito en el cual tenemos que estar. No somos entonces, eh, no podríamos decir que no somos entonces verdaderamente unos catequistas que estamos en un grupo juvenil, sino somos una comunidad de catequistas. Y ahora, como decía, voy a recordar un poco algunas cuestiones que tienen que ver con la didáctica y después la aplicamos a la catequesis propiamente dicha. Entonces, ¿cómo planificar cuando planificamos la catequesis o cuando planificamos, por ejemplo, en la escuela? Hay como cuatro componentes importantes: el objetivo, los contenidos, la metodología y la evaluación. Los objetivos es para qué enseñamos, es decir, preguntarnos siempre para qué enseñamos lo que vamos a enseñar. Por ejemplo, hace poco dimos un tema que era Maín, no sé si se acuerdan, Madre Mazarelo, Maín. Un tema que nos vino de arriba eh, y que nosotros no lo habíamos preparado bien. Y ni siquiera nos preguntamos para qué enseñamos eso. Y la mayoría de los chicos que vienen de escuelas públicas, ni idea qué es Maín ni nada, ¿no? Contenidos, qué enseñar. Eso siempre nos tenemos que preguntar, ¿qué vamos a enseñar? Y nosotros como católicos, como cristianos, sabemos bien qué tenemos que enseñar. Y la metodología, ¿cuál va a ser el mejor método que vamos a emplear para enseñar? ¿Cuál va a ser el mejor método? ¿Una charla? ¿Un juego? Unas preguntas? ¿Cómo con qué método vamos a enseñar? Si va a ser un método en el cual vamos a ir desde lo más importante hacia lo menos importante,
desde los detalles hacia la totalidad, desde lo inductivo a lo deductivo, de dónde vamos a empezar, cómo vamos a enseñar eso. Y después, en la evaluación, tenemos que evaluar. Esto no significa prueba, nosotros decimos prueba, es muy común entre los adolescentes decir prueba. No es la prueba para los chicos, la prueba es para nosotros, el examen es para nosotros, la evaluación es para nosotros. ¿Cuándo? Podemos evaluar todos los días, no hace falta poner una fecha. Cada vez que terminamos de dar un tema, podemos evaluar y ahí mismo preguntarle a los chicos cómo se sintieron, qué hicieron, etc. ¿Cómo? ¿Cómo lo evaluamos? Con un multiple choice, con un formulario de Google, con una charla entre todos. ¿Cómo? ¿Y para qué? Bueno, siempre es importante para qué evaluar. A ver si todo lo que dimos o lo que compartimos durante ese tiempo con los chicos, ¿para qué sirvió? ¿De qué sirvió? O si tienen claro lo que hicimos, ¿no? Bueno, esto lo pasamos rápido, ¿no? Y después los contenidos. ¿Cuáles son los contenidos? Nosotros tenemos muchos contenidos en nuestra, vamos a decir, nuestra religión católica, ¿no? Tenemos muchos datos, tenemos hechos, conceptos, procedimientos, valores fundamentalmente, valores o virtudes en cristiano, actitudes y normas. Todo esto tenemos que rescatarlo, porque no es solamente un contenido, es un concepto, o no solamente un contenido, es un dato, o personajes, sino los contenidos que tenemos son de todo un poco. Es decir, hasta un cambio en la persona es un contenido. Si yo logro que un chico cambie, por ejemplo, deje de mentir, por decir, ahí estuvo un contenido que ayudó a esa persona a cambiar sus actitudes. Y eso es lo que tenemos que enseñar. Bueno, y después tenemos los elementos de la didáctica, ¿no? Esto ya más exclusivo de la catequesis, el tiempo, cuánto tiempo le dedicamos, tanto al encuentro o a la clase, como dicen ustedes, como a la preparación del encuentro. Es decir, si yo no preparo el encuentro, probablemente mi encuentro no sea muy bueno. El espacio que usamos, bueno, ahora estamos usando mucho la virtualidad, pero también ya va a volver la presencialidad. El catequista, que es el catequista, la persona del catequista, de una manera la autoridad, el catequizando, que es en este caso aquel joven al cual yo le transmito, Jesús, que es nuestro maestro, es el maestro de todos, el contenido, que es la palabra de Dios, no podemos enseñar nada que no esté en la palabra de Dios, la dinámica que vamos a usar, es decir, cómo dinamizamos el grupo, cómo ponemos en acción el grupo, cómo ponemos a trabajar al grupo. Y la dinámica también de poder sentarnos a pensar lo que vamos a hacer con los chicos. Y en la clave de la evangelización está el anuncio, anunciar la palabra de Dios, denunciar, porque cuando yo anuncio, estoy también denunciando, porque anuncio lo bueno, pero denuncio lo malo. Celebro la vida y alabo a Dios. Son elementos de la didáctica de la catequesis. Y acá este esquemita que encontré, que me gustó porque es una hermosa síntesis de la catequesis, conocer, lo que decíamos, los contenidos, orar, porque esto me tiene que llevar a orar, a encontrarme con Dios, celebrar, una de las celebraciones es la misa, pero puede ser cualquier celebración que hacemos en familia o con los catequistas, y vivir. Es decir, no me sirve de nada conocer si yo después no vivo lo que dice Jesús. Eso es un poco lo que quería compartir con ustedes, y bueno, me parece interesante que podamos poner en práctica esto. Justamente, no me quiero alargar mucho, pero creo que esto les va a servir, porque me piden siempre formación.
Y yo hoy estaba leyendo la palabra de Dios, Marcos 10, 46, 52, y otra vez caen los, ¿cómo se puede decir? Caen los ciegos, ¿no? Vieron que la Biblia está llena de ciegos, de mendigos, de paralíticos, de sordos, de mudos. Yo decía, ¿por qué será que siempre aparecen estos? Y bueno, me parece que aparecen porque en el fondo nosotros somos ciegos, porque en el fondo nosotros somos mudos, porque en el fondo nosotros somos esos enfermos que nos falta a Dios, ¿no? Somos esos ciegos que no pueden ver a Dios en sus vidas. No podemos, no lo vemos, no lo reconocemos a Dios. No podemos ver la obra de Dios. Somos los mudos que nos cuesta hablar de Dios. Nos gusta hablar de fútbol, nos gusta hablar de música, de series de Netflix, pero a la hora de hablar de a Dios, ya nos empezamos a tropezar, por decirlo, ¿no? Nos gusta contar historias familiares, problemas personales, hacer juegos en la catequesis, canciones. Y muchas veces, fíjense que nuestras canciones, nuestros juegos, todo lo que hacemos en la catequesis o en los grupos, no tiene temática cristiana ni del Evangelio. Tienen, no sé, el alacrán o el raviolo, no sé, los cantitos a veces no tienen ningún tipo de temática cristiana. Pero con eso a veces tapamos la palabra de Dios. Qué lindo sería que podamos, que nuestros juegos y nuestras canciones también hablen de Dios. Y por eso pensaba yo que somos como Jonás, ¿no? Vieron que Jonás no quería predicar, entonces se subió en un barco y se fue lejos de la voz de Dios, ¿no? Pero el barco se estaba hundiendo, entonces lo tiraron a Jonás del barco y lo tragó una ballena y esa ballena lo llevó a Nínive otra vez, ¿no? Y ahí fue donde tuvo que predicar. Somos un poco Jonás, ¿no? Que no queremos predicar, nos escapamos, no nos gusta hablar de Dios o capaz porque no tenemos experiencia de Dios. Entonces, si no tenemos experiencia de Dios, si no hacemos experiencia de Dios, probablemente por eso no nos gusta o no estamos cómodos a la hora de hablar de Dios. Bueno, espero que no haya sido muy largo este video y espero que de alguna manera les haya servido. Que Dios los bendiga mucho y gracias por escuchar o mirar este video. Nos vemos.